oriental de la cordillera. Sobrevolamos la región francesa de Laborde, una de las tres que componen Iparralde, que es como se llama en euskera el País Vasco francés. Un territorio donde el verde predomina, donde el agua abunda y donde la presencia del hombre encaja armoniosamente con el paisaje. Llegar a la costa atlántica, a sus bonitas poblaciones y a los últimos montes pirenaicos ya es solo cuestión de minutos. A medio camino entre el litoral de Guipúzcoa y las tierras navarras interiores, la Sierra de Aralar ha sido siempre un cruce de caminos frecuentado por pastores, contrabandistas y peregrinos. En la sierra destaca el monasterio de San Miguel. El santuario se construyó sobre un primitivo templo prerrománico del siglo IX, en el mismo lugar donde, según afirma la leyenda, se apareció el arcángel San Miguel. Una tercera parte de la Sierra de Aralar pertenece a Guipúzcoa y el resto a Navarra. Nos acercamos al Chindoki, el pico más atractivo de este parque natural y una de las montañas vascas más conocidas. Es un enorme monolito rocoso que atrae las miradas desde kilómetros de distancia. Aunque no es muy alto, es un pico frecuentado por muchos montañeros que al conquistarlo pueden comprobar con sus propios ojos por qué se le llama Balcón de Guipúzcoa. El hombre ha habitado estas tierras desde tiempos muy remotos. Los monumentos megalíticos como dólmenes y menires que se encuentran en la Sierra de Aralar son un magnífico testimonio de la prehistoria vasca. Hoy, más de 5000 años después, el hombre deja otros signos de su presencia en la montaña. Nos acercamos a una zona exuberante, el señorío de Bertiz. Las condiciones climáticas son idóneas para que abunde la vegetación. Llueve mucho y las heladas no son frecuentes. En esta región, el río Baztán cambia de nombre y se convierte en el Bidasoa. El señorío, que se creó en el siglo XIV, es hoy un magnífico parque natural. En un pequeño rincón del parque se encuentra un jardín botánico con especies vegetales procedentes de todo el mundo. Pero es el haya la especie reina de este territorio de bosque típicamente atlántico. A principios del siglo XX, el último propietario privado del señorío mandó construir en la cumbre del pico Aizkolegi un palacete modernista que hoy se encuentra medio abandonado. Solo visitantes esporádicos se acercan a disfrutar de la vista que desde aquí se contempla. Dejamos atrás este tesoro natural y avanzamos hacia el reino de las brujas. El pueblo de Zugarramurdi se hizo muy popular porque, según se cuenta, en unas cuevas de su término se celebraban aquelarres. No se sabe realmente si había brujas, pero lo cierto es que en 1610 la Inquisición arrestó a 40 mujeres del pueblo, de las cuales 12 fueron quemadas en la hoguera acusadas de brujería. Llegamos a Sara, un bonito pueblo donde abundan los caseríos, las tradicionales construcciones rurales de las tierras vascas que aparecen a finales del siglo XV y se diseminan por todo el país. Muy cerca, en el puerto de San Ignacio, se puede tomar un pequeño tren turístico inaugurado en 1923 y que sube hasta el pico Larrún. A los pies de esta montaña encontramos un cromlech, un monumento funerario prehistórico formado por un círculo de piedras clavadas en el suelo, dentro del que se enterrara a los muertos. Desde el aire se distingue la curiosa y perfecta silueta de estos restos megalíticos. El tren continúa voluntarioso su ascenso a 8 km por hora. Montar en él es como retroceder en el tiempo y olvidarse de que ya existen los trenes de alta velocidad. El tren llega hasta la cumbre del Larrún, el primero o el último pico importante de los Pirineos, según desde donde se mire. El Larrún es una montaña con historia, lugar de paso estratégico de las tropas francesas de Napoleón y también de las inglesas del Duque de Wellington durante la Guerra de la Independencia. Llegamos a Irún, la ciudad más importante de Guipúzcoa después de San Sebastián. Su historia se remonta a la época de los romanos y hoy es, junto con la Junquera, el paso fronterizo más importante de los Pirineos.
En esta importante ciudad desemboca el río Bidasoa, frontera natural entre tierras francesas y vascas. En la isla de los Faisanes, un islote fluvial que curiosamente pertenece 6 meses a Francia y 6 meses a España, se firmó en 1659 el Tratado de los Pirineos. Un monolito conmemora este acuerdo. En San Juan de Luz llegamos a la línea de la costa atlántica. Hoy es una población muy turística, aunque antiguamente era sobre todo una villa marinera. De aquí zarpaban en el siglo XVI los barcos que iban a pescar bacalao a las aguas de Terranova. Un siglo más tarde recibió el sobrenombre de Ciudad de los Corsarios, por ser uno de los principales puertos donde se refugiaban los bandoleros del océano. En 1680, un brutal seísmo submarino destruyó casi totalmente San Juan de Luz, que tuvo que edificarse de nuevo. Recorriendo la costa llegamos de nuevo a territorio vasco. Hondarribia es el punto final de la travesía integral de los Pirineos. Es una ciudad con mucho encanto, llena de lugares bonitos. Por ejemplo, el santuario de la Virgen Negra de Guadalupe, la patrona de Hondarribia, que domina la ciudad desde una posición de privilegio, el monte Jaizkibel. O el fuerte semienterrado de Guadalupe, que nos recuerda que desde épocas medievales esta era una villa estratégica y muy militarizada. El castillo de Carlos V y la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción y del Manzano, en el núcleo antiguo, son otros puntos de interés. La costa de Hondarribia marca el punto más occidental de la cordillera. Estamos a más de 400 kilómetros del punto más oriental, el Cabo de Creus. Finalmente los Pirineos se inclinan, se rinden y se sumergen en las aguas atlánticas, como si después de haberse alzado majestuosos hasta tocar las nubes, ahora solo quisieran reposar plácidamente en el fondo del océano.